¿Qué tal, estimados? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí a un nuevo video con Stats. Y pues en esta oportunidad te voy a contar las 12 curiosidades Stats, obviamente, de vivir en los Estados Unidos. Estoy en el estado de California en este preciso instante, mes de agosto, y voy a aprovechar para contarte todo esto. Ya que es verano por estas fechas, pues voy a obviar algunas curiosidades asociadas al invierno. Por ejemplo, no te voy a hablar sobre el Super Bowl, no te voy a hablar sobre Thanksgiving, no te voy a hablar sobre la Navidad y cosas curiosas que ocurren en ese periodo. Y pues empezamos con las curiosidades. Curiosidad número 1. Como primera curiosidad vamos a hablar sobre los colegios. Los colegios en Estados Unidos presentan dos características muy importantes. Una es que le prestan mucha atención al deporte y el factor número 2 es que le prestan mucha atención al lado académico. Por ejemplo, en este preciso instante estoy en la ciudad de Azusa y justamente, como pueden apreciar, estoy en la parte externa del colegio Azusa High School. Y como pueden ver, este colegio cuenta con una cancha de fútbol americano. También pueden ver los arcos del soccer, como lo llaman aquí, o el fútbol convencional, como lo llamamos en español. Aquí tenemos una cancha de béisbol. Al fondo tenemos pues las canchas de básquetbol, no sé si alcanzan a ver, y el colegio está por allá. Entonces, estudiar en los Estados Unidos pues te abre muchas oportunidades a nivel deportivo, porque todos estos deportes los llevan a nivel competitivo, y si eres muy bueno, obviamente recibes becas universitarias. Ahora hablemos sobre el lado académico. Para ser honestos, en Estados Unidos el nivel académico no es muy fuerte, es la verdad. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en un colegio americano y te lo puedo decir con la mayor honestidad. Pero ¿cuál es la ventaja de estudiar en Estados Unidos? Es que el nivel estándar no será muy bueno, pero los colegios cuentan con cursos selectivos. Es decir, si tú quieres elevar tu nivel, obviamente los colegios te van a permitir que lleves cursos selectivos de mayor nivel. Estos cursos son llamados cursos de Advanced Placement o AP. Y si tú llevas estos cursos, te va a permitir pues rendir el examen AP. ¿Y cuál es la ventaja de aprobar con nota máxima un examen AP? Es que puedes convalidar créditos en la universidad. Adicionalmente está el hecho que todos sabemos que aquí están las mejores universidades del mundo. Entonces, si tú llevas cursos avanzados en el colegio, tus chances de acceder a las mejores universidades del mundo son muy altas. Esa es una de las grandes ventajas de estudiar en los Estados Unidos. Y con esto pasamos a la siguiente curiosidad. En estos momentos estoy en el Instituto Tecnológico de California, que es una de las mejores aquí en Estados Unidos, y pues vale la pena mencionar dos puntos interesantes de las universidades por acá. El primer punto es que son de libre acceso, el campus es abierto, inclusive uno puede acceder a las clases como alumno libre y no te van a decir nada. Esto es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica, donde pues las universidades están enrejadas y la única forma de ingresar es con un carnet universitario. Aquí esto no es necesario. Y el punto número 2 es que pues aquí están las mejores universidades del mundo. Pero lo curioso es que California no tiene nada que envidiarle a Massachusetts, porque en Massachusetts tenemos a Harvard y el MIT, pero en California tenemos a Caltech, Stanford y Berkeley. Estoy justo enfrente del laboratorio de física aplicada aquí en Caltech y pues acabo de ubicar un mapa para que veamos exactamente dónde estamos y a dónde quiero ir. Estoy en este punto rojo y la verdad es que quiero ir a este edificio de acá, porque si lo ven es el número 69, que en colaboración con el MIT pues están investigando, están intentando detectar, bueno, ya las detectaron también, las ondas gravitacionales predichas por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, estimados, pasemos a la siguiente curiosidad. Las vacunas que están autorizadas en Estados Unidos son las de Pfizer, las de Johnson & Johnson y las de Moderna. Lo curioso es que pues estas abundan por todos lados en Estados Unidos. Las puedes hallar fácilmente en el CVS, en Walgreens, y no cuestan absolutamente nada, ni siquiera para los turistas. Eso es muy interesante y es debido a que estamos hablando de una potencia mundial. Pero lo curioso sería que hay muchos que no quieren vacunarse, y por eso Biden inclusive está intentando ofrecer dinero a cambio de que te vacunes. Muy curioso, ¿verdad? Y como último detalle te cuento que, por ejemplo, las vacunas en realidad deberían estar costando aproximadamente $57, como ves aquí, que es la de Johnson & Johnson,
pero al final terminas pagando únicamente $0 gracias al gobierno americano. Son ventajas que ofrece una potencia mundial. Con esto pasamos a la siguiente curiosidad. Bueno, estimados, estoy en uno de los barrios de Los Ángeles, muy cerca a Little Tokyo, como pueden ver ahí, y pues por esta zona hay mucha pobreza y es algo muy importante que tenemos que tener presente, porque cuando viajamos a los Estados Unidos como turistas, pues uno no aprecia la pobreza ya que va a los lugares turísticos, pero como ves en este barrio hay muchas carpas, gente viviendo en la calle, hay mucha gente viviendo en la calle, la pobreza es muy fuerte y muy marcada. Entonces hay que tener presente esto cuando uno quiere venir a los Estados Unidos. Si vas a ciudades que tienen mucha población, pues si bien hay cosas muy buenas por ahí, también hay cosas muy malas. La pobreza va a ser muy fuerte, también la marihuana es legal en muchos estados de los Estados Unidos, también hay mucho vandalismo, muchos guetos, etcétera, etcétera. Personalmente te puedo decir que los lugares que me han impactado más con respecto a la pobreza son pues la India en primer lugar, en segundo lugar la China y en tercer lugar los Estados Unidos. Ya si no te gusta mucho ver la pobreza en los Estados Unidos, existen países pues que tienen un enfoque más social, ¿verdad? Como lo son Alemania, Japón tiene un enfoque más social, en Japón es muy difícil ver pobreza, pero bueno, es un detalle a tener presente y con esto pasamos a la siguiente curiosidad stats. Quiero que aprecies esta vista de Hollywood y con esta toma que te estoy enseñando en este preciso instante quiero empezar con este video en la cual quiero decirte básicamente que pues California lo tiene todo. Muchos turistas por eso vienen a California, muchas personas optan por vivir en California. ¿Y a qué me refiero con todo? Pues tiene a Hollywood, tiene a Disneyland, tiene Universal Studios, tiene playas hermosas, tiene pues montañas hermosas, tiene parques nacionales, está muy cerca de Las Vegas, está muy cerca de el Gran Cañón en Arizona, tiene universidades prestigiosas y al norte pues tenemos a Silicon Valley, es decir, la cuna de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Si te gusta el Computer Science, San José es una muy buena opción para ti. ¿Y qué más tiene? Pues tiene un clima muy cálido comparado con los demás estados y su ubicación geográfica es muy buena porque está muy cerca de Japón, por eso los japoneses vienen a California y se quedan algunos a vivir por acá. Y también pues los vuelos de Sudamérica son muy baratos. Es decir, este es un lugar que parece que lo tiene todo. Así que si piensas vivir en los Estados Unidos, creo que elegir California es una muy buena opción. Bueno, estimados, pasamos a la siguiente curiosidad. Bueno, estimados, como ven en la carretera, si tú continúas por un carril, pues te desvía una ruta distinta, y ese es uno de los problemas que siempre tengo cuando manejo en Estados Unidos, porque en las carreteras no basta estar contento yendo por un carril, porque este carril puede terminar llevándote a un lugar completamente distinto. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en las siguientes imágenes. Como podemos apreciar en esta imagen de acá, los dos carriles de la derecha van a desviarse a una nueva ruta. Yo tomé ese carril, pero ¿qué es lo curioso con ese carril? Que puede terminar dividiéndose en dos rutas. Como vemos en la siguiente imagen, ese carril se desvía en la ruta este y en la ruta oeste. Yo debía tomar el 10 este, pero terminé tomando por error únicamente porque tomé el carril de la derecha, el 10 west. ¿Y qué ocasiona esto? Como ves en la imagen, tengo que darme un vueltón para volver a mi ruta anterior, y a veces este vueltón es súper complicado y pues terminas perdiéndote en el camino. Si no tuvieses un GPS sería muy difícil manejar en los Estados Unidos, y por eso personalmente considero que manejar en Estados Unidos es más difícil que hacerlo en Perú, por ejemplo. Es una opinión personal, pero bueno, con esto pasemos a la siguiente curiosidad de Stats. Un punto importante de Estados Unidos y de muchos países desarrollados es que pues uno mismo se tiene que echar la gasolina. En países en desarrollo, países emergentes, no es el caso. Siempre hay alguien que está ahí para que te eches la gasolina. Pero no solo eso, sino también tenemos el servicio para lavar las lunas.
Esto usualmente en los países en desarrollo también siempre el que atiende en la gasolinera lo hace, o inclusive hay personas en los semáforos que brindan este servicio, pero en Estados Unidos tú mismo lo haces. Es una curiosidad muy simpática y para mí es algo positivo de vivir en los Estados Unidos. Y con esto pasamos a la siguiente curiosidad de Stats. Bueno, estimados, estoy en Los Ángeles y como curiosidad de Stats no podían faltar los supercargadores de Tesla. Necesariamente tiene que estar como curiosidad de Stats por la sencilla razón de que California alberga el 45% de los autos EVs en Estados Unidos. Y lo que es interesante es que la cantidad de autos EVs apenas es el 2% del mercado total. Y lo más curioso es que de esos autos EVs, el 80% son de Tesla. Es decir, Tesla tiene un dominio casi absoluto. Y en un futuro es obvio que este dominio va a continuar, pero necesariamente caerá a un 40% probablemente de aquí a unos 10 años, pero como va en 2% el mercado total, es posible que este mercado también llegue a un 40% y por ende Tesla a la larga va a tener un crecimiento sostenido. Entonces, si optas por vivir en Estados Unidos, lo más probable es que cuando vivas aquí en los próximos años vas a estar rodeado de autos EVs, vas a estar rodeado de autos sin chofer y pues vas a tener una vida muy interesante. Y con esto pasemos a la siguiente curiosidad de Stats. Bueno, estimados, acabo de llegar a Houston, Texas, he dejado Los Ángeles y ya que estoy en este estado vamos a hablar sobre la cantidad de latinos que hay. Los estados que albergan la mayor cantidad de latinos pues son California, Texas y New Mexico. En California y Texas pues el 40% de ellos son latinos. En New Mexico es prácticamente el 50%, es decir, a grosso modo, de cada 2 personas que veas en la calle, pues una de ellas necesariamente es un latino. Es curioso, ¿verdad? Pero lo más curioso es que del total de latinos que hay, menos de 1/3 de ellos sabe español, porque ya pertenecen a las generaciones posteriores. Entonces, estimados, si piensas vivir en los Estados Unidos, ya sabes cuáles son los estados donde vas a hallar más latinos. Y aquí te dejo un mapa para que veas cuáles son los que tienen menos latinos. Pasemos a la siguiente curiosidad. Como siguiente curiosidad quiero hablar sobre el sistema de medición en los Estados Unidos. Como pueden ver, la temperatura es 86 grados Fahrenheit y la velocidad pues se va a medir en millas por hora, mph. Usualmente yo manejo en carretera a 70-80 millas por hora, que es de 120 a 130 kilómetros por hora. Ahora, el peso en Estados Unidos se mide en libras y la talla, para decir qué tan alto eres, se mide en pies. Entonces, esa es una de las características de vivir en Estados Unidos. No usan el sistema internacional y uno se tiene que acostumbrar pues a este sistema que prácticamente ningún país lo usa en el mundo. Y bueno, pasemos a la siguiente curiosidad. Una de las cosas más curiosas que he visto en los Estados Unidos es que los hijos de los hispanos que terminan viviendo aquí pues terminan creciendo mucho más que sus papás. Esto se debe a 2 factores. El primero es la alimentación y el segundo es que aquí se practica mucho más el deporte porque se lleva a nivel competitivo. Pero enfoquémonos en la alimentación porque es lo más paradójico, ya que en Estados Unidos, como sabrás, la comida chatarra es abundante. Tenemos a Taco Bell, tenemos a Pizza Hut, tenemos Kentucky Fried Chicken y mucho más. Comida con alto contenido en grasas y alto contenido en azúcar. Pero ¿cómo es esto posible? Pues si bien aquí hay una abundante comida chatarra, en términos generales, la comida que existe en los Estados Unidos es mucho mejor a la comida que tuvieron los papás hispanos cuando vivían en su país de origen. Y por eso el niño termina creciendo más que el papá. Hay estudios respecto a esto, pero lo curioso es que si tú no llegas siendo un pequeño infante, sino más bien llegas siendo una persona adulta, ahí las cosas cambian porque la comida chatarra va a influir negativamente en ti, ya que vas a engordar. Es por eso que cuando las personas alcanzan una cierta edad, en este país empiezan a engordar y el nivel de obesidad empieza a crecer. Por eso, como conclusión, si piensas vivir en este país, lo más probable es que tus hijos crezcan más, pero también lo más probable es que tú engordes más. Y con esto pasamos a la última curiosidad de Stats.
Bueno, estimados, como última curiosidad de Stats, no podía faltar la bolsa de valores de Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo. Es decir, invirtiendo en Estados Unidos, uno va a obtener necesariamente mayores ganancias. Esto se debe al colosal crecimiento que han tenido sus empresas, como por ejemplo los crecimientos de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Ahora, si bien uno puede invertir en la bolsa desde afuera, cuando tú lo haces viviendo en el mismo Estados Unidos, pues los beneficios son más grandes. Por ejemplo, los impuestos son más bajos y hay mayores opciones de inversión. Para entender esto mejor, basta comparar los índices de las potencias del mundo. Por ejemplo, comparando el índice de Estados Unidos, el S&P 500, con los índices de China y Japón, claramente observamos el crecimiento colosal del S&P 500, mientras que los crecimientos de China y Japón pues ni siquiera tocan el récord histórico alcanzado en años previos. Si hacemos la misma comparación con los índices de Francia y Alemania, los que son el CAC 40 y el DAX, pues nuevamente vemos algo similar. El de Francia aún no tocó un récord histórico, y si bien el de Alemania ya tocó el récord histórico, pues el crecimiento sigue siendo porcentualmente inferior al de Estados Unidos. Entonces, estimados, si tienes la opción de vivir en los Estados Unidos, ya sabes que conviene invertir en la bolsa de dicho país porque las ganancias serán mayores. Bueno, estimados, aquí culminan las curiosidades Stats y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.